En este programa decidimos acompañar a dos de nuestras más reconocidas cineastas, una salteña y la otra cordobesa, que se lanzaron a una aventura durante 2 años para llevar nuestro cine nacional a diferentes pueblos de Argentina y Latinoamérica. Una experiencia interesantísima que hoy compartimos con ustedes. También, de la mano de nuestra colega Gilda, la periodista de Misiones, llegamos hasta San Ignacio para visitar la Casa Museo de Horacio Quiroga. Allí, en este contexto, en el medio de la naturaleza salvaje, se inspiró para sus cuentos de la selva y para el resto de sus libros que lograron una impronta significativa en la literatura, no solo latinoamericana, sino también del mundo. Terminamos con un viaje por La Payunia, a donde queda 160 kilómetros de Malargüe, en el corazón mendocino. Te proponemos una visita a este lugar, que es un sitio emblemático por sus volcanes. Tiene más de 800 conos volcánicos que datan de más de 10.000 años. Un lugar digno de visitarse. Así arranca, lleno de naturaleza, el panorama argentino. Dos cineastas argentinas se subieron a una estanciera a la que llamaron Juanita y recorrieron 17 países. Llegaron hasta México, trasladando nuestra cultura audiovisual y homenajeando a los cineastas y a los realizadores independientes con sus películas. Bueno, todo lo que es mueble ya está vendido y... Contame cómo organizaste. Hice una lista de todo lo que vendo y bueno, la envié por mail y los amigos, bueno, la fueron reenviando y así llegó gente que ni conocía y en un día, bueno, vendimos todos los muebles. Esto es lo que yo digo que me parece... Espera, subilo. El objetivo principal de Cine a la Intemperie es difundir el cine independiente latinoamericano en Latinoamérica. Nosotras salimos con mi compañera, con Griselda Moreno. Desde Argentina, con una estanciera del año 61, a proyectar cine independiente a los distintos pueblos, a los más remotos de nuestro continente. Vamos a entrar al cine, a lo que fue el cine de Lobitos. Según dicen, fue el primero de Latinoamérica. Bueno, la iglesia, este era el cine y esta era la biblioteca. Y entretenimiento para los niños también. El proyecto inicia en Córdoba y Viviana me pasa a buscar por Salta. En Salta nos quedamos unos días, compartiendo en esos momentos mis últimos días con mi familia, porque interiormente sabía que no iba a regresar hasta que el proyecto no cumpliera el objetivo geográfico. En términos generales habíamos pensado 2 años, terminó siendo 2 años y medio. Pero en el momento en que la estanciera arrancó los motores de la puerta del estacionamiento de mi casa y empezamos a transitar mi avenida, la avenida de mi casa, se me hizo una pequeña peliculita en donde los lapachos de mi avenida fueron corriendo mientras el rostro de Vivi estaba ahí porque ella manejaba. Entonces yo, como copiloto, en ese momento me di vuelta y miré esa imagen tan fabulosa y al mismo tiempo un poco escalofriante, porque en ese instante me daba cuenta que estaba dejando todo lo que yo conocía y era amigable y era amable para mí. Era mi casa, mis amigos, Salta, se iba en ese ir y venir de ventana. Y estaba ahí alguien que no conocía y me preguntaba, ¿y quién es esta mujer? La parte más honda me llega hasta la rodilla. ¿Qué hacemos? ¿Y poner la 4x4 o no? Entonces ahí supe que Cine a la Intemperie era un proyecto que, más allá de tener que construir muchas cosas en el camino de lo que íbamos a hacer, también había que construir una relación. Una relación de 2 personas que no sabían muchas cosas, nada la una de la otra, solamente cosas básicas. Pero quizás, si al fin el sustento de esta relación podía ser realmente un posible éxito del proyecto. Construir algo que fuera sólido,
que fuera duradero, que fuera potencialmente soñador, también iba a ser la posibilidad de que el sueño del proyecto en sí pudiera llevarse adelante. Visitamos la selva misionera y recorremos desde allí la vida y obra de Horacio Quiroga. Hoy con Panorama Argentino vinimos hasta la localidad de San Ignacio. Aquí, durante 10 años, vivió el célebre escritor del Río de la Plata, Horacio Quiroga. Horacio Quiroga, muy conocido en el mundo de las letras, en la escuela primaria sobre todo por Cuentos de la Selva. La gente que tiene como paradigma que Quiroga era una persona que había sufrido mucho cuento de amor, de locura y de muerte. ¿Y cómo llega? Y llega creo que por casualidad. En 1903 viene con Lugón en una expedición, le gusta. En su primera casa vivió entre 1910 y 1915, mientras que en su segunda vivienda lo hizo entre 1930 y 1935. Su segunda esposa se llamaba María Elena Bravo, con la cual solamente tiene una hija, tenía el mismo nombre que la madre. Convive solamente 5 años. Su segunda esposa también era mucho más joven que él. Ella tenía 18 y él tenía 48, habían 30 años de diferencia de edad. En el 35 su segunda esposa lo abandona porque tampoco se adapta a esta provincia. El museo conserva muchos objetos personales y réplicas que permiten revivir cómo era su vida en medio de la selva. Los pocos elementos que quedan son una mesa, sillas, máquinas de escribir. Quiroga era una persona introvertida, es decir, era muy difícil, a pesar de todo lo que se cuenta en su obra, que él cuenta su vida, en realidad era una persona introvertida, él necesitaba su espacio. Una pequeña réplica de la carpintería que le perteneció. Quiroga era un hombre trabajador, un hombre que quería ser autosuficiente. Él pertenecía a una corriente de pensamiento político que decía que el país tenía que desarrollarse por medio de la producción, y él venía sobre todo a producir. La magia de este espacio y ese contacto tan de cerca con la naturaleza le sirvió de fuente de inspiración para sus cuentos, que posteriormente alcanzaron un reconocimiento internacional. Bueno, el relato, la vida, lo que nos contaba el guía sobre la vida de Quiroga, muy interesante, y el lugar, el paisaje como muy inspirador, ¿no? Por eso habrá tenido todos sus libros y su conocimiento, porque es un lugar hecho ameno para inspirarse como se inspiró. En sus historias, la naturaleza resulta agresiva con el hombre. Se resiste a su llegada. Cuando tenía 58 años, en Buenos Aires se entera que padecía cáncer de próstata. Así decide suicidarse con cianuro. Terminó con su vida, pero quedó una obra digna de ser leída. La Payunia es una de las zonas volcánicas más densas y variadas de todo el planeta, que además está integrada por una biodiversidad de flora y fauna. Ubicada a 160 kilómetros de la ciudad cabecera de Malargüe, se accede a través de la Ruta Nacional 40 y luego por la Ruta 180. Además tiene la capacidad de activar el turismo todo el año, lo cual la convierte en un vector de crecimiento. La Payunia, sin lugar a dudas, es un patrimonio regional y local que busca convertirse en patrimonio mundial declarado por UNESCO. Se candidateó a Payunia en el 2011 y a partir de ahí se empezó a hacer todo un relevamiento desde la UNESCO y de la CONAPLO, que es la Comisión Argentina para esto. Y bueno, sobre todo el tema de que es el único lugar al lado de Kamchatka, que está en la Siberia, que tiene 800 conos volcánicos. Ese es el primer punto en que se tuvo que estuvo de acuerdo la UNESCO para tenerlo. Y lo otro es lo que vemos. Realmente uno camina, anda por Payunia y te quedas con la sensación de que no hay otro lugar en el mundo que pueda ser como esto. Yo estoy absolutamente asombrada, estoy embelesada. En este momento estamos junto al cráter del volcán Morado. Estamos observando los relictos de la actividad volcánica de la Payunia. Y bueno, en
En mi caso particular, profesional, lo que nos interesa saber es cómo las poblaciones humanas convivieron con estos volcanes, que sabemos que tuvieron actividad en los últimos 10.000 años. Nosotros tenemos documentado en la región ocupaciones efectivas de la zona con fechados de 8.000 a 7.600 años. Y acá estamos por sobre los 2.000 metros sobre el nivel del mar. Casi toda la altiplanicie del Payún está sobre los 2.000 metros, o sea que acá estaremos un poquito más elevados por la altura del volcán. La verdad que asombroso, increíble. Yo no conocía Payunia. La decisión fue del ministro de venir a recorrerlo. Ustedes saben que Payunia, por un lado, es candidata a Patrimonio de la Humanidad. Y por otro, y mucho más importante para nosotros desde el punto de vista ambiental, es área natural protegida. Es muy básico. Lo que no se conoce, no se quiere. Y nosotros creemos que es así. Conocés, querés, lo que querés, lo cuidás. Sí, la invitación que nos hizo el Ministerio para conocer la Reserva Natural Payunia y unos proyectos de desarrollo sustentable han cubierto holgadamente las expectativas. El lugar es lindísimo, muy recomendable para todos, y si pueden conseguir que los guardaparques les expliquen un poco, más interesante todavía, pero vale la pena venir. La verdad, bueno, las horas son extensas y ya llega un momento que el cansancio se hace sentir, pero la verdad que es fascinante, estoy muy emocionada de estar acá y orgullosa, como bien decía, por poder tener la oportunidad de conocer este lugar magnífico y que tienen ustedes los malargüinos. Nosotros que venimos de la ciudad por ahí nos perdemos, ¿no?, de estos lugares que la naturaleza nos regala y que sobre todo están en el territorio de Mendoza. Ya volvemos con más Panorama Argentino.